¿Cuántos conocen la historia de Absalón? ¿Cuántos conocen la historia de Absalón? Pero están tímidos, ¿qué pasó? Absalón es hijo ¿de quién? De David. Entonces, vamos a hablar de un caso familiar. Vamos a hablar de un caso familiar porque David fue un hombre impresionante. Dicho sea de paso, es una de las figuras bíblicas que más han marcado mi vida. David es el hombre que más ha marcado mi vida. Pero David no lo hizo todo bien. De la misma manera como yo tampoco lo he hecho todo bien. Pero de las cosas buenas hay que aprender, pero también hay que aprender de las cosas malas, ¿eh o no es? Porque necesito saber en qué tú metiste la pata y que te salió mal con tus hijos, porque yo no quiero que eso me pase con los míos. Entonces yo voy a buscar la forma de evitar caer en el mismo boquete que tú caíste tú. Entonces, Absalón es hijo de David. Pero ¿qué pasa? Absalón tenía una hermana, la cual, ¿verdad?, fue maltratada, usar una palabra delicada, fue maltratada por otro de sus hermanos, ¿cierto? Y entonces Absalón era muy celoso con su hermana, y cuando se enteró que aquel otro hermano le hizo a su hermana lo que le hizo, pues Absalón se indignó. Si golpean a tu hermana, maltratan a tu hermana, le hacen una grave daño, ¿quién no se indignaría? ¿Verdad que todos nos indignaríamos? Entonces, Absalón se indignó. ¿Y qué hizo? Bueno, pues hizo lo que haría cualquiera. Pidió que papá haga justicia. Pidió que papá interviniera. Y que papá corrigiera y sometiera al proceso que fuese. Aunque sea un proceso judicial, aunque sea un proceso vergonzoso, pero los que hacen daño, los que hacen cosas feas, malas, tienen que pagar consecuencias. ¿Es o no es? Entonces, David hizo caso omiso. David hizo caso omiso. En otras palabras, no le hizo justicia a su hijo. Aparentemente es el tipo de papá que no tiene el carácter para hacer justicia, o es ese tipo de papá que cuando tiene preferencias no puede ser balanceado con todos los hijos, y cuando tiene preferencia le pasa la mano a uno y es bien duro con otros. Y el gran David, el profeta, el hombre que era conforme al corazón de Dios, ese hombre maravilloso y extraordinario sobre el cual el trono de Cristo fue eternizado, pues ese hombre defraudó a su hijo Absalón. ¿Y qué hizo Absalón? Papá no hizo nada. Papá no le hizo justicia a mi hermana. Pues yo voy a tomar la justicia en mis manos. Y él fue y mató a su hermano. Me parece que pasó la mano, ¿verdad? Pero un pecado trae otro, ¿cierto? Cuando en un hogar, cuando en una familia hay una carencia, cuando hay un rol que alguien no ocupa, escucha, cuando hay un rol que alguien no ocupa,
Por ejemplo, un papá que no ocupa, que no ocupa por completo el lugar que le corresponde como papá, pues alguien va a tener que ocupar ese lugar. Pero cuando el que no es ocupa el lugar del que es, por lo general, algo hace mal. Y Absalón, que es hijo, pues se le fue la mano. No. Y cuando David se entera que Absalón mató a su hermano, estuvo dispuesto a hacer justicia por el hijo muerto, la misma justicia que él no le hizo a su hija. Y mandó a buscar a Absalón. Y prácticamente todo el mundo sabía que prácticamente en la antigüedad todo era ojo por ojo y diente por diente. Mataste a tu hermana, eres digno de muerte. Digo, mataste a tu hermano, eres digno de muerte. Pues, ¿qué tuvo que hacer Absalón? ¿Qué hizo? No escucho. Huyó. ¿David sufría, sí o no? ¿Cómo? Sí. ¿Y qué hizo con el sufrimiento? ¿Ah? ¿Cómo? Pueden leer la mano porque yo no escucho a los que están hablando y entonces con las mascarillas menos. No sé de dónde vienen los murmullos así. Si levantan la mano, yo sé quién está hablando y entonces pues te bajas la mascarilla, hablas, te la vuelves y te la pones. ¿Quién dice? Ahora nadie. Ahora nadie habló. Nadie habló. ¿Absalón sufrió, sí o no? ¿Y estaba triste, sí o no? ¿Y echaba de menos a su papá, sí o no? ¿Y qué hizo? La historia cuenta que David sufría a su hijo Absalón, porque su hijo Absalón estaba en el destierro y él sufría a su hijo, pero él como papá no tuvo la humildad. Y aquí estamos sacando sucio a David. David tuvo la humildad de irlo a buscar y decirle, mira, ya han pasado años, vamos a arreglar esto, vamos a perdonarnos, porque yo te fallé, como papá yo te fallé, yo no hice justicia y por yo no haber hecho justicia, tú cometiste el grave error que cometiste. Pues mira, los dos fallamos, vamos a perdonarnos, vamos a arreglar, vamos a restaurar, vamos a volver a reintegrar esta familia. Pero David sufría, pero no asumía iniciativa. Entonces Absalón, pues mandó un mensaje. ¿Puedo regresar? ¿Se acuerdan? Pero la historia la estoy haciendo yo y se supone que sean ustedes los que me estén haciendo la historia. ¿Y qué pasó? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué pasó? Los que leen Biblia, dime. ¿Te puedes bajar la mascarilla para ver si te entiendo? A ver si logro entenderte. Sí. ¿Lo recibió en el palacio? No lo recibió en el palacio. Le dijo, puedes regresar a Jerusalén, pero te vas a tu casa que no quiero verte. Pero eso era lo que sentía David en su corazón. David quería ver a su hijo. Pero ¿sabes que hay padres que se ponen potrones? ¿Sabes que hay papás que se ponen orgullosos?
que pudiendo ser un ejemplo de humildad, porque nosotros los padres, si queremos enseñarle humildad a nuestros hijos, los primeros que tenemos que ser humildes somos nosotros. Y si yo sueño con el día que tú vengas a pedirme perdón por todas las ofensas, por todas las desobediencias y por las veces que has maltratado a tu mamá. Y si yo sueño con el día que tú asumes responsabilidad y algún día vas a pedir perdón como hijo, como hija, a tu papá y a tu mamá, si yo sueño con eso algún día, pues yo tengo que marcarte el ejemplo. Y cuando yo reconozco como papá, como mamá, que yo he fallado en algo, yo tengo que asumir la iniciativa porque mis hijos nunca van a hacer nada mayor de lo que hago yo. Siempre lo van a hacer o igual o menos. Pero mayor por lo general no. Eso solamente hacen los extraordinarios, que tienen un toque de Dios y responden a ese toque de Dios y se le van por encima a sus padres y a sus madres y no les importa el mal testimonio de sus padres. Ellos marcan el ejemplo y se convierten en los caudillos espirituales de su familia y son los instrumentos de Dios para restaurar su hogar. Pero eso se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. 1 en 1000. Pero por lo general lo que se espera es que los padres den ejemplo a los hijos. Pues ¿qué pasa? Absalón, como se le dijo, regresa a la capital. Pues él va con la ilusión de que papá me perdonó, papá me va a recibir. Por fin todos estos años de exilio, de destierro, por fin esta división familiar se va a resolver. Y cuando llega al palacio, le cierran la puerta y le dicen, el rey no te va a recibir. Tu padre no te va a recibir, que te vayas para tu casa. ¿Y qué pasó con el corazón de Absalón? No voy a hablar más. ¿Qué pasó con Absalón? Se endureció. ¿Y qué fruto dio ese endurecimiento? ¿Qué pasó? La venganza. ¿Y de qué forma Absalón se vengó? ¿De qué manera Absalón se vengó? ¿Quién habló? Ajá. ¿Qué? ¿Qué dijo? Quería usurpar, pero te fuiste, te fuiste a 100 millas por hora. Es cierto, pero vamos a ir por paz. ¿Cómo comenzó todo? Porque yo estoy bajo la impresión, y esa es una teoría en la clase esta de familia 101. Yo tengo la teoría de que Absalón no tenía en su mente usurpar el trono de su papá, sino que eso se fue dando paso a paso. ¿Qué pasa? Papá no me quiere recibir, ahora tengo otra herida más en el corazón. Ahora no tengo solamente la herida de que él no hizo justicia a mi hermana. Ahora también tengo la herida de que él me iba a hacer justicia a mí y me mandó a buscar para limpiarme el pico. Y yo tuve que huir al destierro y tuve años separado de mi familia. Y la tercera herida, regresé y no me recibió. Y cuando tus padres son fríos, cuando tus padres son fríos o tus padres se divorcian y cuando se divorciaron de tu mamá, parece que se le olvidó. ¿Cómo? Parece que se le olvidó
que en el divorcio, tú incluido, que tú eres tan hijo, siempre serás hijo, pero cuando se divorció de su mamá, dio la impresión que se divorció de mí también. ¿Por qué? Porque se fue de casa, peleado con mami, por las razones que hayan sido, pero se olvidó que yo era hijo. Entonces me dolió porque me abandonó. Lo menos que yo hubiese esperado era que me llamara todos los días. Pero solamente llama cuando le toca. Y eso duele. Y hay veces que cuando le toca tiene compromiso y skip visit. Y eso es lo que significa en inglés, que salta la visita por la buena excusa de que, ¿verdad? Pero en el proceso, aunque tenga las razones que tenga, yo me siento rechazado. Y yo me siento desvalorizado. Y cuando sigue esto creciendo y uno está madurando en la vida, llega uno a la adolescencia, a la juventud, el dolor madura. Los dolores del corazón maduran. Y cuando nosotros no manejamos los dolores del corazón, Señor, alguien va a pagar los platos rotos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo ir al palacio, pero ahora yo estoy en Jerusalén y soy hijo del rey. Escucha, soy hijo del rey. No me dejan entrar a palacio, pero soy hijo del rey. Eso significa que voy a la puerta de la ciudad y voy como que. Voy como hijo del rey, en otras palabras, vengo aquí en el plano de utilizar los privilegios del nombre que tengo. Aunque estoy extremadamente herido con el rey. Entonces, él empieza a escuchar las quejas de la gente. Donde hayan seres humanos, habrán quejas. Y si son puertorriqueños, porque aquí hay una cultura de quejabanza increíble. Mire, hermano, no hay esquina de este país donde no hay alguien quejándose. Y usted no se extrañe que más mamá que tú seas y por mejor papá que tú seas, se estén quejando de ti. Por eso es que nosotros los pastores podemos ser una maravilla. Podemos ser una maravilla de pastor. Dios quiera. Y siempre va a haber alguien que nos va a pelar. Sí. Miren, es más, aquí sentado hay gente que han pelado a los pastores. Mire, y quizá no ocurre en el parking, quizá no ocurre, ¿verdad? Cuando se van a comer juntos por ahí, pero muchas veces en la intimidad de nuestros hogares, en las mesas de comedor de nuestras casas, nuestros hijos escuchan las críticas y las críticas. Esas cosas hacen daño. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando él empieza en la puerta de la ciudad a escuchar a la gente quejarse, él empezó a decirle a la gente, no te preocupes, yo te voy a resolver. Y como la gente sabe que él es el hijo del rey, y él le decía a la gente, no te preocupes, yo te voy a resolver. ¿Y qué pasa? Eso se riega. Oye, Absalón está resolviendo nuestros problemas.
Y si venían 2 o 3, ahora se multiplicaron. Eso es logarítmico. Y empezaban a llegar más gente, más gente, más gente. Y él a todos les decía, no se preocupen, yo les voy a resolver. No resolvía nada. No resolvía nada porque él no tenía autoridad para resolver. Pero a la gente le encanta escuchar lo que quieren escuchar. Y por eso es que seguimos. Voy a hacer un paréntesis para quejarme. Por eso es que seguimos eligiendo los mismos gobernantes mediocres que dirigen este país. Porque nos dicen cualquier cosa que nos gusta escuchar y ahí te va el voto. Cerré el paréntesis. Dios me perdone. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Absalón se da cuenta de la cantidad de gente que él se ha ganado con el cuentito de no te preocupes, yo te resuelvo. Él dijo, espérate, si tengo el favor del pueblo, ¿qué me falta? Y ahí dividió el reino. Ahora pregunto, ¿eso era prevenible? Hello. ¿Eso era prevenible? ¿Cómo? Entonces David se entera que su hijo está en esa movida. Estratégicamente hablando, debió haber salido corriendo detrás de su hijo, ¿verdad? Y encontrarse en algún lugar del desierto y decirle, vente, vamos a tener una reunión. Y que el primer tema fuese, Absalón, yo tu padre te fallé. Yo te fallé. Y tratar de esa manera reconciliar. ¿Sabes cuántos padres cristianos, escucha bien esto, ¿sabes cuántos padres cristianos, después de yo enseñar este concepto de padres, figuras de autoridad pidiéndole perdón a los hijos o pidiéndole perdón a los discípulos, ¿sabes cuántos me han respondido? Yo jamás haré eso. Porque eso es restarme autoridad delante de mis hijos. Pastores me han respondido de esa forma. Una misionera se estaba hospedando en mi casa y ella es una misionera de que su ministerio, su llamado es trabajar con niños. Y entonces ella ha viajado por muchos países y hace campañas para niños. Bueno, ese es su llamado, los niños. Pues obviamente cuando ella llega a casa, pues con quién ella se enfoca. Pues ella se enfoca con mis hijos, pequeños, adolescentes. Y resulta que compartiendo con mi hija, ella pregunta a mi hija, Frances, yo veo lo apasionada que tú eres con Jesús. Yo veo como tú disfrutas la iglesia. Y yo veo que como tú lees la palabra, veo como oras. ¿Qué te ha llevado a ti a amar a Jesús así? Y mi hija, ni lenta ni perezosa, le respondió inmediatamente sin pensarlo. Por todas las veces que papá me ha reunido para pedirme perdón. Entonces, ¿qué pasa? La misionera, cuando escucha eso, ella dice, ay, me he metido en un lío. Me he metido en un lío porque yo no sabía que mi pregunta iba a sacar una intimidad de la familia Matos. Entonces, como ella sabe que los niños todo lo dicen,
Pues ese día en la mañana, cuando vamos a desayunar, ella viene toda perturbada, así como toda preocupada. Y yo le digo, ¿te pasa algo? Y me dice, sí, pastor, es que metí la pata. Y yo quiero que usted me perdone, porque mi intención no fue ponerme a averiguar. Y yo dije, ¿pero de qué tú hablas? Cuando me hace la historia, y me dice, y su hija me dijo que es por todas las veces que usted ha tenido que pedirle perdón. Pastor, perdón. Y yo le dije, ¿pero por qué tú te pones así? Tú no tienes idea la alegría que tú me das a mí. Yo no sabía que mi hija consideraba que las veces que yo le pedí perdón a ella, eso fue precisamente lo que a ella la ganó para Cristo. Yo no sabía. Yo no sabía que eso había sido lo que dio en el clavo. Yo pensé que eran por todas las veces que hacíamos cultos familiares. Yo pensé que era por todos los versos bíblicos que habían pegado por todas las paredes. Yo pensaba que eran por los cultos que hacíamos de noche, que jugábamos y nos revolcábamos en la cama y hacíamos guerra de almohadas mientras cantábamos alabanza. Yo no sabía, yo pensaba que era por todas esas otras cosas, pero cuando yo me enteré que la respuesta que mi hija le dio fue por las veces que papá me pidió perdón, yo dije, pero es que yo no me siento avergonzado de eso. Tú me estás dando una noticia grata, estoy descubriendo algo poderoso. Y ella se me quedaba así como, ¿en serio, pastor? ¿Usted no está enojado? Y dice, ¿cómo me voy a enojar? Para empezar, yo no tengo nada que ocultar. Para empezar, cuando yo predico, yo hablo de todas mis metidas de pata y yo hablo de todas mis carnalidades, así que no tengo ningún problema que la gente se entere. Pero tú sabes lo que tú me acabas de decir. Y entonces mi hija nos dijo, yo descubrí que en esta casa se ama al Señor de verdad. No porque sean perfectos, no es porque sean perfectos, no es porque todo lo hacen bien. Pero yo descubrí que en esta casa se ama al Señor de verdad, porque cuando aquí alguien peca, cuando aquí alguien comete una falta, cuando aquí alguien se le zafa el gatillo, asumen responsabilidad. ¿Por qué? Porque temen a Dios, respetan la palabra lo suficiente como para luego venir a pedirnos perdón por el error, por la mala actitud que asumieron que nosotros vimos y escuchamos. Y sabe, yo me convencí que aquí se cree en Dios de verdad, se ama la palabra de verdad, precisamente por eso. Porque cuando aquí se cometen faltas, aquí mismo nos humillamos, nos pedimos perdón y oramos los unos por los otros. Entonces, hermano, ahí yo supe que nadie tiene expectativa. Nadie tiene expectativa de ser un hogar perfecto. Nadie tiene expectativa de que seamos un hogar de santurrones. Pero todos nos deleitaríamos en vivir en familias, en hogares, donde podemos faltarnos. ¿Por qué? Porque cuando pase, vamos a asumir responsabilidad. Le vamos a dar espacio a la palabra de Dios. Vamos a recoger velas y nos vamos a disculpar y vamos a comprometernos una vez más a hacerlo mejor la próxima vez. Y así como nosotros los padres tenemos que orar por los hijos también tienen que orar por sus padres. ¿Cuántas veces mis hijos, cuando yo les pedí perdón, yo les decía, después que les pedía perdón, yo les decía, yo necesito que el Señor me fortalezca? Y ellos inmediatamente se levantaban y me ponían así los 5 deditos en la frente. Me la ponían así en la frente. Y le decían a Dios, papá Dios, bendice a papá.
Él quiere ser bueno. Señor, papá se quiere portar bien. Señor, bendice a papá y ayúdalo. Y tú no tienes idea la marca que dejó en mi corazón esas oracioncitas y esos deditos así encima de mi frente. Me marcó. ¿Cuántos saben que Jacob amó a 2 mujeres? ¿Cuántos se enteraron de ese chisme? Nadie se enteró de ese chisme. Oh my goodness. Escuché a alguien murmurar por ahí. ¿Quién fue? Levante la mano. ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Tú fuiste? Dime, ¿de quién es? Tírala en medio, tírala. ¿Quién fue? A Lea y a Raquel. Y dice la escritura que Jacob se enamoró de Raquel. Y eran 2 hermanas. Y él se enamoró de la menor. Pero se enamoró como loco. Y el papá le dijo, ¿tú quieres a Raquel? Y él dijo, sí. Ok, pues me tienes que trabajar 7 años para poder adquirir, para podértela ganar. Te la voy a entregar en matrimonio, pero tienes que trabajarme 7 años. Y él no le importó, trabajó 7 años ahí, dejó el cuero trabajando por Raquel. Pero como antes en las bodas arropaban a las novias y tenían 40 velos encima, aquello era, parecía que iba debajo de una colcha. Y las fiestas duraban un día entero, y cuando fue a la luna de miel, la historia era oscura. Y cuando amaneció, descubrió que quien estaba en su cama no era Raquel, era Lea, la hermana mayor. Y él va donde el Señor y le dijo, me engañaste. Y él dijo, no, bueno, tú sabes que la ley, la costumbre es que la menor no se puede casar antes que la mayor. Pero es que yo a quien amo es a Raquel. Bueno, pues trabajame 7 años más. Óyeme, y el tipo amaba a Raquel a tal grado que estando con Lea, trabajó 7 años por Raquel. Y a los 7 años, al cabo de los 14, el suegro le dio a Raquel. Y ahora tiene por esposa a 2 hermanas. ¿Qué clase de chisme? Miren, hermano, ¿sabes qué? La pobre Raquel era estéril, pero Lea, muchacho, de sonreírle ya quedaba encinta. Entonces mira cómo las contradicciones de la vida, ¿no? La estéril, la despreciada. La estéril, la amada. Y la despreciada, la no querida. Pero ¿qué pasa? Lea, la despreciada, tuvo por hijo a Rubén. Ese es el primogénito de los 12 hijos de Jacob. Y Rubén, por ser el primer hijo, pasaron los años y él veía que papá amaba a mi tía más de lo que amaba a mamá. ¿Y sabes algo? Cuando los hijos ven que papá no ama a mamá según las expectativas que nosotros tenemos como hijos de lo que debería ser un matrimonio. Y cuando nosotros vemos que mamá no ama a papá como debería, cuando nosotros observamos que papá no ama a mamá como debería, eso nos duele. Eso nos hiere el corazón. Nos hiere.
Y el corazón de Rubén se ensañó contra el de su papá. Y por causa de eso, él tomó a las concubinas de Jacob y se acostó con todas ellas. Humilló a su papá públicamente. ¿Y sabes qué? Hay hijos que se portan mal. Y los padres que han tratado de hacer lo mejor por ellos. Y no son padres que tratan a los hijos con preferencia, no. Los trata a todos por igual. Y se ha sacrificado por criarlos y a todos le enseña lo mismo. Pero hay hijos que se portan mal. No porque no han sido bien criados. Escucha. No porque no le han enseñado buenos principios. No. No es porque no le han enseñado. No. Hay hijos que se portan mal. Solo por la necesidad de castigar a papá o castigar a mamá. ¿Por qué? Porque me hiere lo mal que trata a papá. Me hiere que papá maltrate a mamá. Y muchos hijos, muchos padres, cuando escuchan a sus hijos decir, tú maltratas a mamá, se le cae la quija al piso. ¿Por qué? Porque lo que ellos creen que es maltrato es golpes. Lo que ellos creen que es maltrato son insultos con palabras soeces. Y como yo nunca he golpeado a mi esposa y como yo nunca le he gritado con palabras soeces, pues ¿de dónde tú sacas esa soberana mentira de que yo maltrato a mamá? ¿Sabes por qué? Porque los hijos no necesitan verte gritar palabras soeces ni dar un golpe para sentir la necesidad de castigarte. ¿Por qué? Porque tú no respetas a mamá como deberías respetarla. Porque tú no la honras como la deberías honrar. Y hay veces que el trato no son golpes, sino la falta de buenos tratos. Hay veces que el problema no es que la maltrata, es que los buenos tratos tampoco se los das. Y los hijos consideran maltrato cuando carecen los buenos tratos. Para nuestros hijos eso es maltrato. Y como ellos no maltratan, pues se creen que están jugando un buen papel. Pero para efectos de los hijos, no les satisface el que tú no la maltrates. ¿Por qué? Porque hace tiempo vengo cargando la herida de que no la honras. No la halagas. Cuando único te veo sonreírle a mamá es cuando están en los cultos en la iglesia. Soy hipócrita. ¿Y sabes la impresión que tengo? Que estás haciendo un papelito para que los hermanos te vean. Pero en casa no le das las sonrisas que le das en la iglesia. Entonces, hay veces que me pregunto, ¿pero por qué rayo mi hijo se porta mal? Pero es que no entiendo. Lo vi todo, tú sabes todo lo que yo me he sacrificado para levantar esta familia. No entiendo por qué se porta mal. No entiendo por qué se apartó. Y los hijos están embuchados. ¿Y tú sabes dónde hablan? Hablan en las discotecas. Allí los escuchan. Y dicen esto. ¿Y tú sabes por qué te lo digo? Porque yo no vengo de la iglesia. Yo no nací en la iglesia. Yo vengo de la calle. Y yo conocí a Cristo en la calle. Así que yo no tengo trasfondo religioso prácticamente ninguno.
Por eso, cuando yo me convierto a Cristo, yo pensaba que la iglesia estaba compuesta de ángeles sin alas. Ángeles sin alas. Porque el que se haya convertido a Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo me lo creí. Yo me lo creí. Y por eso yo iba a la iglesia y aquello era que no me atrevía ni pisar, porque aquello es tierra santa. Y todos los que están aquí son puros y santos. Pero ¿a dónde yo iba a compartir el evangelio? Como yo no tengo trasfondo religioso ni nada de esas cosas, pues ¿a dónde yo iba? Y a veces que iba yo con alguien, más nada, solamente éramos dos. ¿A dónde íbamos? Pues íbamos a las puertas de una discoteca gay, o íbamos a las puertas de un edificio de prostitución, o íbamos a las puertas de un cine pornográfico, o íbamos a las puertas de una discoteca de esas de las más famosas, y allí íbamos a las puertas a hablar con los jóvenes que estaban allá afuera en la calle, a compartir el evangelio. ¿Y tú sabes con cuántos hijos de pastor yo me encontré? ¿Y tú sabes con cuántos hijos de gente nacida en la iglesia? ¿Cuántos jóvenes nacidos en el evangelio? ¿Y tú sabes lo que me dijo el 80% de esos jóvenes que estaban allí en la calle? ¿Tú sabes por qué yo no creo en lo que tú predicas, aunque yo nací ahí? Porque el evangelio, eso es una ensarta, es un circo, eso es un show. Y yo decía, pero ¿a qué tú te refieres? Eso es un show. Esa gente son todos unos hipócritas, pero ¿de qué tú me hablas? Porque yo le decía, pero es que ¿cómo tú te atreves a decir eso de la iglesia? Si esa gente son... Dice, ¿cuánto tiempo tú llevas de convertido? Bueno, pues llevo un par de meses. Y entonces, ahí ellos me dijeron, yo dejé de ir a la iglesia, sencillo, no porque la iglesia era mala, al contrario, a mí me gustaba la iglesia, pero en casa no se vive lo que se predica en la iglesia. Y eso yo no lo pude soportar. Eso yo no lo pude soportar. Entonces, pues, ahí yo supe que alguien tenía que prepararse para confrontar a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Yo supe que Dios me estaba llamando. Pero yo no estaba casado. Yo era novio de la chica que me llevó a los pies de Cristo. Con ella me casé. Y ha sido la única esposa que he tenido. Hay que aclararlo ahora. En estos tiempos hay que aclararlo. Pero ¿sabes algo? Predico esto con la autoridad que lo predico, pero créeme, por dentro tiemblo. Y digo las cosas que digo con un respeto extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me casé, ahí yo me di cuenta que con la boca es un mamey. Cuando yo me casé, ahí yo me di cuenta que el gas pela.
Cuando yo me casé, las promesas que yo hice en el altar de que nosotros vamos a vivir un hogar lleno de Dios y lleno de la presencia de Dios, mi hogar va a ser un hogar ungido, va a ser un templo de oración. Allí vamos a ver los frutos del Espíritu. Mire, señores, y ahí fue donde yo tuve que enrollarme la lengua y decir, espérate. ¿Y sabes cuándo fue ese día? Cuando mi hija nació. Y ya ustedes saben la historia, porque leyeron el libro. ¿Cuántos no saben la historia? Ya todos la saben. Ah, ¿tú no la sabes? Pues por causa tuya lo me voy a repetir. El día que mi hija nace, yo estoy en la sala de parto y yo tengo la culequera esta de que voy a ser papá. Y yo soy de los adolescentes jóvenes y adultos jóvenes que vivía enamorado de los niños. Yo soy amante de los niños. Pues imagínate cuando yo supe que mi hija iba a nacer, pues yo no cabía. Y cuando el doctor me la entrega allí mismo en la sala de parto, lo primero que yo hago es observarla con ese asombro. Wow, mi hija. Y rápido la levé en oración. Y le dije al Señor allí, Padre, yo lo único que te pido por mi hija es que ella te ame. Señor, que mi hija te ame. Eso es todo lo que quiero, que mi hija te ame, que ella sea una niña apasionada por ti. Y el Espíritu Santo me dijo, a la medida que tú te vuelvas a enamorar de tu esposa y la trates como Cristo trató a la iglesia y te comportes como Jesús en medio de tu casa, a esa medida tu hija me va a amar. En otras palabras, yo pude entender que mi hija iba a amar al Señor a la medida que ella viera a Cristo viviendo en su casa. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo, a la medida que tú le modeles a ella, a Cristo, sobre todo en el trato tuyo con su mamá, a esa medida ella se va a enamorar de mí. Y por eso cuando yo llegué a casa, es baratado, porque me sentí tan redarguido, tan redarguido, porque yo maltrataba a mi esposa. Yo le gritaba a mi esposa, yo le faltaba el respeto a mi esposa, yo vivía regañándola día y noche. Yo estaba todo el tiempo reprochándole cosas. Me convertí en el hombre que yo siempre dije que nunca sería. Me convertí en una gota de agua de mi papá. Pero cuando yo llego a casa es baratado. Yo le digo al Señor, Señor, lo he hecho tan mal que no encuentro por dónde empezar. ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, dedícate a enamorarte de tu esposa otra vez. Vuelve a enamorarte de ella. Porque a la medida que tú la ames a ella, tu hija me va a amar a mí. Porque los hijos se enamoran de Dios cuando ven a papá y a mamá enamorados. Porque los hijos saben, por causa de la relación tan nice de papá y mamá, los hijos saben que nosotros vivimos esto porque la presencia de Dios mora en esta casa. Y por eso nosotros vivimos eso. Y ¿sabes qué? Cuando la segunda generación de padres, que son los abuelos, cuando la segunda generación de padres, que son los abuelos, abuelo y abuelita y abuelito, son así, amorosos, cariñosos, y se tratan todavía así como enamorados y se dan afecto.
delante de los nietos, eso le pone la cherry al bizcocho. Y si nosotros queremos que este evangelio y el amor por Dios pase de una generación a otra, y pase de una generación a otra, y pase de una generación a otra, enseñémosles a las mujeres a amar a respetar a sus maridos, y enseñémosles a los hombres a amar a sus esposas. Yo terminé. Yo me encantaría contestar preguntas. Pueden ser anónimas si quieren, pero tengo como 10 minutos para contestar preguntas. Y quizás 15. Pero si quieren hacer preguntas, pero por favor traten de que la pregunta no tire al medio a nadie. O sea, tú no me vas a decir, pastor, ¿cómo usted, qué usted aconseja si uno tiene una araña pelúa por mujer? Tú no vas a hacer esa pregunta. Pastor, si yo tengo, o sea, si alguien tiene por marido un morón, ¿tú no me vas a hacer esa pregunta? ¿Verdad que no? Entonces, pero si hay algo del libro, si hay un principio y hay una situación particular que a ti te gustaría, ¿cómo yo aplico esta verdad a esta realidad? ¿Cómo yo logro en forma práctica hacer funcionar estos principios del Evangelio? ¿Cómo yo puedo, pues si alguien quiere hacerme la pregunta, pues sí. A nombre de la iglesia, algunos pensarán entonces que el libro está escrito en una etapa en la que se comienza usted comenzando a ser padre. La pregunta sería, ¿cómo poner en práctica este mismo concepto en padres que ya tienen hijos adultos separados del Señor? Pues mira, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Porque los padres que me han hecho esa pregunta y yo les he dado el consejo, en su gran mayoría me han decepcionado. ¿Por qué? Porque ellos me dicen, ya mis hijos son adolescentes, ya el daño está hecho. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le digo, bueno, pues no hay dos evangelios. ¿Qué hay que hacer? Pues empezar desde el principio. ¿Dónde empieza el evangelio? Arrepentidos y convertidos. Así fue que empezó todo. Todo empezó con ese mensaje. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos, ¿qué? Entonces eso significa que tus hijos ya jóvenes, reúnelos a todos. Siéntate en la mesa de tu casa y haz un recuento de todas tus metidas de patas como papá o como mamá. Y dile, mira, yo tarde, pero aprendí esto y esto. Y a ti yo te fallé de esta forma, y a ti yo te fallé de esta manera, y a ti te herí de esta manera. Pero ahora es que mis ojos se abren a esa verdad, a esa realidad. Y yo estoy aquí para asumir responsabilidad y pedirte perdón. Entonces, ¿sabes qué me han dicho? Lo siento, pastor. Se hizo tarde para eso. ¿Tú sabes quién respondió? El orgullo. Ese fue el que respondió. Pero aquellos padres que creen a la palabra, no la racionalizan ni la meten en un proceso de lógica, ni la meten en un sistema de cronología. No. Este es el principio bíblico, no importa en qué etapa de mi vida me toque. ¿Sabes algo? Yo estaba predicando este mensaje en España.
Y uno de los puertorriqueños que me acompañó a ese viaje, su papá era juez del Tribunal Superior de Puerto Rico. Un señor en sus 70 y pico largo. Entonces, inconverso. Nunca había conocido a Cristo. Y cuando le escuchó este mensaje, ese señor se me acercó allí en España y me dijo, Pastor Rey, yo quiero que usted ore por mí. Y yo oré por él. Su hijo, par de años después de esa experiencia, su hijo me dijo, oye Rey, ¿tú te recuerdas que papá me acompañó una vez a España donde tú predicaste este mensaje, Y yo, sí, yo recuerdo. Pues ¿sabes qué? Desde que él regresó de España al sol de hoy, todos los días a las 6 de la mañana suena el teléfono de mi casa y suena el teléfono de cada uno de mis hermanos, uno por uno. Y él nos llama para decirnos lo que nunca nos había dicho, que nos amaba. Y hacía una oración de 10 segundos, 15 segundos. Hacía una oración de bendición. Y mi papá todos los días a las 6 de la mañana me dice que me ama y me hace una oración de bendición. Todos los días desde que él llegó. Pero antes de él comenzar a hacer eso, porque lindo se va a ver que tú mañana, porque como tú eres bien radical, mañana a las 5 de la mañana vas a llamar a tu hijo y le vas a decir, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Y él va a decir, ¿sí? ¿Y qué mosquito te picó y dónde? ¿De dónde? Porque uno no va a sacar esas actitudes así. Entonces, él me dijo, antes de que mi papá comenzara a practicar eso, él nos reunió a todos, nos pidió perdón a todos, reconoció todas sus faltas, sus errores, sus debilidades, en todo lo que falló. Y a partir de ese momento, mi papá ha practicado bendecirnos. Y entonces, a mí me parece que la iglesia, a este punto, hubiésemos llegado mucho más lejos de donde hemos llegado. Pero ¿sabes algo? Yo sé que yo veré lo que he soñado ver. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Sé que le había escrito una carta a su papá. Sí. Y siempre me he quedado pensando porque hay papás que, en el caso de usted, pues usted tuvo que tomar la iniciativa A. Sí. Fue un proceso, ¿verdad?, que me ha ministrado muchísimo, pero después de tanto tiempo, ¿qué se le ha hecho más difícil trabajar? Porque su papá marcó muchas áreas de su vida. Sí. Y usted se dio cuenta cuando fue padre. Sí. Y a veces uno todavía dice como que todavía con esto tengo que seguir trabajando. Pues quizás donde todavía tengo que seguir trabajando es luchando con el síndrome de la burbuja. Muchas veces yo observé a mi papá dentro de una burbuja. Llegaba a la casa y era como, llegaba y estaba allí físicamente, pero estaba como en una burbuja. Entonces yo reconozco que cuando yo me estreso, cuando tengo retos bien grandes, cuando tengo situaciones, una de las cosas que más le duele a un pastor es que gente que tú averigües que gente amada, están hablando cosas que no debían. Eso duele mucho. Entonces, pues, hay veces que cuando yo paso por situaciones así de estrés, no me doy cuenta, pero llego a mi casa y
y estoy muy demasiado callado. Entonces, eso para una mujer, eso es lo peor. ¿Por qué? Porque las mujeres, para sentirse que están conectadas, ellas necesitan hablar. Entonces, tú sabes que, dicen los psicólogos, que las mujeres, para sentirse conectadas, necesitan hablar por lo menos 25,000 palabras al día. Mientras que nosotros los hombres con 12,500 ya tenemos la cuota. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos a la casa, ya las 12,500 las hemos agotado hace tiempo. Entonces, cuando llegamos a casa no queremos hablar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nuestras esposas ven que nosotros venimos con la burbuja invisible, ¿verdad? Entonces, ellas se sienten inseguras y quieren entrarnos, pero se sienten inseguras, y como ellas no quieren molestarnos y ellas no quieren que nos pongamos de mal humor, pues entonces no saben cómo entrarnos, y como están inseguras, pues entonces nos empiezan a hacer preguntas, pero las preguntas son tontas. Porque como ellas están así inseguras, y como por dónde le entro, pues entonces lo que se le ocurre, pues para nosotros es como una tontería. O sea, ¿por qué no me hablas de otra cosa? ¿Por qué no me haces preguntas que tengan más sentido, no? Porque inclusive nos hace preguntas que ellas saben la respuesta. Entonces, como nosotros sabemos que ellas saben las respuestas, pues como que nos quedamos así, Pero, créame, como eso ya yo lo sé. Pues cuando estoy consciente o ella me lo recuerda, pues entonces yo hago así, clic, cambio de canal y digo, ok, Rey, contéstalo todo. Aquí el tema no importa. Fluye. Entonces me pongo en el canal de fluye. Entonces cuando me pongo en el canal de fluye, no me place, pero veo que a ella sí, y veo que ella se pone contentita, y la noto que está nice, y eso pues para mí pues ya pues, chévere, lo logré. Pero si ustedes escucharon bien lo que dije, a mí no me plació. Entonces, hay cosas que nosotros, en el lugar que ocupamos, en el lugar de hijo con nuestro padre, en el lugar de esposa con tu marido, habrá cosas. Es que el botón está en el lugar equivocado. El problema no soy yo. Pero para cerrar, escuchen, el que ama tiene que hacer muchas cosas que no son desagradables, o por lo menos no nos place. Pero el que ama se sacrifica haciendo cosas que no le son agradables con tal de agradarte a ti.
¿Cuántos aquí han sacrificado alabanza alguna vez? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente sacrificar alabanza? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Ajá. Pero ¿acaso alabar a Dios cuando tú no lo sientes? ¿Acaso eso no es hipocresía? Pues ¿sabes algo? Porque yo me puse a sí mismo como te pusiste tú ahora. El día que yo estaba orando en la mañana y el Espíritu Santo me dijo: Rey, deja de orar. A mí no me interesa que tú ores mientras tu esposa está seca, necesitando un abrazo tuyo. Así que deja de orar y vete y dale un abrazo y dile que la ama. Y lo primero que yo le dije al Señor fue: Señor, son las 9 de la mañana y esto no son horas para ponernos chulos. Obviamente, era en mi etapa de morón. Pero cuando me levanto para ir a obedecer, a mitad de camino le digo al Señor: pero espérate, Señor, espera. ¿Cómo tú me vas a pedir que yo haga algo que no me nace? ¿Cómo tú me vas a pedir que yo diga cosas que no me fluyen? ¿Acaso eso no es hipocresía? Yo nunca he sido hipócrita. Y el Espíritu Santo me dijo: jamás vuelvas a llamar hipocresía a lo que yo he llamado obediencia. Quiere decir que si yo te mando a dar un abrazo a quien tú no te place abrazar, porque tú ves a esa persona y lo que ves es un erizo. ¿Alguna vez te has abrazado a un erizo? Pero es que tú lo ves como un erizo. Es que tú la ves como una araña pelúa, pero no lo es. Es que lo vemos como si fuera. ¿Por qué? Porque estamos tan ensañados, estamos tan dañados, que eso es lo que vemos. Pero el Espíritu Santo te dice: a mí no me importa cómo tú te ves, cómo tú la veas. A mí no me importa lo que tú sientas. A mí no me importa que no te nazca. Ve y obedéceme. Dale amor a ese papá que nunca ha hecho nada por ti. Y ahora, después de viejo, te anda buscando. Y tú en tu mente lo que tienes es: ¿sabe Dios lo que anda buscando? Porque sabe que estoy bien parado y ahora anda buscando a ver si le aflojo chavo. Lo que Él nunca hizo por mí. Y te endureces. Y se te olvida que cuando tú eras enemigo de Dios, Él te anduvo buscando. Y cuando todavía tú no habías hecho nada por Él, Él te abrazó y te amó y te perdonó. Cuando no merecías perdón. Y la vida te negó un papá. Porque aunque te dio el apellido, pero tú sientes el dolor y la rebeldía de que tu papá no fue papá. Y tienes esa rebeldía por dentro. Y guardas ese rencor por dentro. Que mi papá no fue papá. Pero sin embargo, Dios fue tan bueno que aunque la vida te negó un papá, Él decidió acercarse y decirte: yo soy mejor que 10 padres. Y yo voy a suplir las necesidades de papá. Y yo te voy a amar como papá. Ahora bien, si yo voy a llenar el espacio de tu papá y lo voy a llenar 10 veces más, que no se te ocurra. Porque si ahora soy tu papá, si ahora yo estoy ocupando ese lugar que Él abandonó, no se te ocurra reclamarle a Él.
Porque si yo estoy llenando ese espacio es para que ya no le reclames, le reclames más. Si realmente soy tu padre, ve a donde tu padre y sé hijo. Y no le reclames más. ¿Sabes por qué? Porque yo, tu Dios, tomé el lugar de él y me he convertido en tu papá, para que ahora puedas ir tú a jugar el papel de hijo que te has negado a jugar por causa de tu rebeldía. Y así es como Dios va a restaurar el mundo. Así es como la bendición de Dios va a penetrar las tinieblas de esta tierra. Cuando los hijos asuman la iniciativa de acercarse a los padres y los padres asuman la iniciativa de acercarse a los hijos, porque dice la Escritura que si eso no ocurre, vendrá maldición sobre la tierra. ¿Sabe? Hace un mes, todos los hijos de mi papá, o sea, todos mis hermanos, mejor dicho, todos mis hermanos nos fuimos con mi papá de vacaciones, con todos los gastos pagos. Mi papá lo pagó todo. Y nosotros le dijimos a papá: papá, llévate a tu mujer para que ella vaya con nosotros. Y ella estuvo con nosotros. Y ella el primer día estaba tímida, porque ella sabe lo que sabe. Y estaba ahora con todos los hijos de su marido. Pero le hemos dado no solamente a mi papá unas vacaciones espectaculares, se las dimos a ella. Y le expresamos a ella: escúchalo bien, todo está perdonado y ya eres parte de nuestra familia. Yo quiero cerrar con una oración, pero Dios me ha dado instrucciones que no ore por todo el mundo. Dios me ha pedido que ore por aquellos que están dispuestos a asumir responsabilidad, sin medir la responsabilidad de los demás. A mí no me importa la parte que te toca a ti. A mí lo que me importa es lo que a mí me toca. Y el Señor está pidiendo a aquellos que reconocen que tienen que asumir responsabilidad y tienen que asumir la iniciativa. No te toca a ti asumir la iniciativa, pero vas a asumir. ¿Sabes por qué? Porque a Cristo no le tocaba asumir la iniciativa de morir por ti. Pero Él le dijo al Padre: envíame a mí. Yo estoy dispuesto a morir por ellos. Y si aquí hay alguien, una persona, si aquí solo hay una persona que me dice: pastor, no me toca a mí, pero yo estoy dispuesto a ser el que asuma la iniciativa y me voy a ir a acercar y voy a ir a perdonar y voy a pedir perdón y voy a comprometerme. Si hay alguien, una sola persona, si solamente hubiese uno, valió la pena haber llegado aquí. Yo solamente te voy a pedir esto y te lo pide el Señor. Si eres esposo, si eres esposa, si eres mamá o papá, o si eres hijo, porque yo como hijo lo tuve que hacer. Yo llamé a mi papá y llamé a mi mamá y yo les dije: yo les quiero pedir perdón porque yo como hijo fallé y yo me comporté mal, pero yo recibí a Cristo en mi corazón y de ahora en adelante yo quiero comportarme mejor y yo quiero modelar a Jesús en esta casa. Y eso fue cuando yo era soltero. No se supone que yo lo hiciera porque soy el hijo menor de la casa, pero gracias a Dios que estuve dispuesto a hacerlo, porque hoy tengo a mi hermana conmigo, hoy tengo a mi hermano conmigo, que es pastor también de una iglesia,
Y prácticamente toda mi familia ha venido a los pies de Cristo. Escuchen esto, por favor. Si van a pedir perdón, por favor, no pidan perdón como los hipócritas. ¿Sabe cómo los hipócritas piden perdón? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Bueno, familia, estamos aquí reunidos porque Dios me habló. No sé si en algo te he ofendido. Pues vengo aquí por si acaso les he ofendido. Así es que piden perdón los orgullosos y los hipócritas. Pero ¿sabes cómo piden perdón los humildes? Fulano, yo reconozco que yo no he sido un buen hijo para ti. Yo no he sido un buen hermano. Muchas veces me he enojado contigo. Muchas veces te fallé. No te di buen ejemplo. He guardado enojo. Hasta dentro de la familia he hablado mal de ti. Y yo me arrepiento de eso. Y quiero decirte, por favor, perdóname. Yo sé que nosotros nos irritamos mucho, pero de ahora en adelante yo quiero tratarte con la honra que tú mereces. ¿Tú me perdonas? Así. ¿De acuerdo? Por favor, pon tu mano en el corazón y dile a Dios conmigo: Padre, te pido perdón y estoy delante de ti, dispuesto a asumir responsabilidad. Así como Jesús se echó el pecado de la humanidad sobre sí, yo decido echarme sobre mis hombros las faltas y los pecados de todo el mundo. Pero vengo principalmente por mis pecados y vengo a pedirte perdón. Voy a reunir a mi familia y yo te ruego que tú me acompañes. Dame un corazón humilde para no reclamar nada, sino solamente asumir responsabilidad. Quiero ser de bendición para mi casa y quiero ser un agente de unidad. Señor, me voy a comprometer a aportar paz y armonía. Que así me ayude Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en tu esfuerzo. Te bendigo en tu fe. Te bendigo en tu compromiso. Te bendigo en el nombre de Jesús.